Hay muchos camaleones en la política, dicen una cosa en las plazas y otra cosa en la televisión. Candidato, usted no solo es el candidato más joven de la contienda electoral al día de hoy, sino que está bien preparado. ¿Por qué construir una campaña electoral desde el miedo y no con argumentos? Y yo lo que he dicho con claridad es que esta no es una elección por el miedo, ni influida por el miedo. Yo he dicho que superemos los debates anacrónicos de izquierda y derecha y miremos hacia adelante. Y por eso mi mayor orgullo es que no he apelado jamás a un ataque personal, ni en la precandidatura de mi partido, ni en la consulta, y no lo voy a hacer ahora. Mi decisión es soluciones, no agresiones. Usted fue alcalde de Bogotá, Gustavo, y lo único que yo lo vi a usted fue promover el odio de clases. ¿Usted no militó en un grupo que tenía por principio eliminar al otro para hacer política? Usted saca a colación mi pasado, como falta de coherencia, ¿no, señor? Aprenda primero de mi vida antes de criticarme. Fui concejal de Zipaquirá por elección popular. Desde esa edad, mis 21 años, confluí con los intereses populares, que no significa odio de clases. ¿Quién dijo que defender los intereses de la gente más necesitada es odio de clases? Así que ni desde mi militancia en el M19, ni desde mis 18 años cuando ingresé al ejercicio político, ni siendo alcalde de Bogotá, porque le llevaba a esos barrios que usted ve desde aquí, en esas montañas, el abrazo al señor de la tercera edad, la comida y los jardines infantiles a los niñitos que están en las calles, en esos barrios, jamás incentivé el odio. Precisamente ese discurso del odio lo que provoca es un cierre a la argumentación, es decir, la argumentación deja de ser el fin de la política. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que ante los ojos del país quedó totalmente expuesta la doble moral. De los que se rasgan las vestiduras hablando de la corrupción. En los libros contables de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga no aparecen los registros de su viaje a Brasil en febrero de 2014 para contactar al publicista Duda Mendoza, vinculado a la investigación contra Odebrecht por sobornar a políticos. Además de Zuluaga, su hijo y el hoy senador Iván Duque, con ellos viajó Daniel García Arizabaleta, según reveló hoy el diario El Tiempo. Aquí la consigna debe ser una sola: el que la hace, la paga. Lo último en Noticias Caracol. Esto es dentro de la investigación preliminar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia, su juez natural, considera que dentro de los procesos en los que están mencionados la masacre del Aro, La Granja, San Roque y el homicidio del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle, debe haber una lesa humanidad. Bueno, señor Duque, para nadie es un secreto que varios de sus copartidarios tienen muchas investigaciones encima. Le hablo específicamente del caso de Álvaro Uribe Vélez, quien tiene 276 investigaciones. Suponiendo que alguna de esas termine siendo culpable y suponiendo hipotéticamente que usted llegue a ser presidente, ¿cuál va a ser su accionar al respecto? Camila, yo conozco a Álvaro Uribe Vélez y puedo decir lo siguiente: yo creo ciegamente en la honorabilidad de él. Eso lo necesitamos en el país, que la flota de servicio público empiece a migrar a tecnologías limpias. Bogotá necesita avanzar en las troncales de Transmilenio, necesita avanzar en los corredores longitudinales. Pero el modelo de Transmilenio ha sido replicado en muchas ciudades del mundo. Y hablemos del número de personas que se benefician, que le están mejorando a muchas personas sus condiciones y su calidad de vida. Y aquí yo lo pongo en comparación con el homicidio, que es un tema que acapara titulares todo el tiempo, que nos preocupa al salir de la casa, pero la mala calidad del aire en Bogotá mata casi 3 veces más que el homicidio. A mí me preocupa muchísimo porque, como te explicaba, este sensor mide más o menos el 40% de la realidad del material particulado. Y son millones de personas expuestas a esa contaminación. Es Iván Duque Márquez. Iván Duque, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, ha cursado varias especializaciones en la Universidad de Harvard.
Yo quiero ser presidente de Colombia para reglamentar ese acto legislativo y evitar que la dosis personal siga siendo utilizada por los jíbaros para envenenar a los jóvenes colombianos. Pero este juramento del uribismo se contradice con el proyecto de ley que el 5 de octubre de 2016 radicó como autor el propio Iván Duque en el Congreso, junto a otros 12 compañeros de su bancada del Centro Democrático en la Cámara, en el que no solo se acepta la dosis personal de droga, sino que se refuerza. Por los animales, por el ecosistema, por la naturaleza. Y que tengamos esa cultura de la reducción de la huella individual de carbono, saber reciclar, reutilizar, reducir. Y que en todos los territorios de nuestro país empecemos a formar la conciencia del ecoturismo, del bioturismo, de la protección de las cuencas, de la protección de los ríos y comprometerme que para el año 2022 Colombia sea un país libre de mercurio. El candidato presidencial Iván Duque dijo que la fumigación de cultivos ilícitos es necesaria para ser efectivos en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros hemos dicho que la fumigación tiene que ser un mecanismo disponible y lo que hay que mirar son nuevos componentes químicos que satisfagan todos los estándares de salud, pero se tiene que retomar rápidamente y tiene que haber una lucha que sea combinada entre aspersión aérea, erradicación y sustitución obligatoria. Hoy Colombia se está gastando al año 72 billones de pesos en subsidios sociales. Esos son 5 metros de Bogotá al año en subsidios sociales. Por eso, aquí lo que se está haciendo es supremamente regresivo. ¿Qué quiero yo? Que el subsidio no se pague cada 2 meses, sino mensual. Y que al finalizar nuestro gobierno le demos al adulto mayor 200.000 pesos mensuales. Ha pedido la palabra el ministro Andrés Arias, quien concedió la ley Agroingreso Seguro. Agroingreso Seguro, porque queríamos revolcar la forma como se entregaban los recursos en el ministerio. Pues a propósito, la hacienda El Ubérrimo de Álvaro Uribe y su familia recibió subsidios por más de 3.000 millones durante su gobierno. En el informe de Higuera se descubrió que luego de ampliar la superficie del Ubérrimo con predios baldíos, esta hacienda se favoreció a través del decreto 732 de 2008, firmado por el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y por el propio presidente Álvaro Uribe. Porque dice que en Colombia quien la haga la debe pagar. Pero usted de alguna manera está diciendo que Andrés Felipe Arias, quien tiene una sanción de manera legal en este país, usted dice que es un perseguido de alguna forma, ¿no? Pues arranque por una forma muy elemental. Andrés Felipe Arias no se robó un peso. ¿Usted cree, doctor Duque, que vamos a lograr la paz con su política agraria, que es la resurrección de Agroingreso Seguro, en vez de atender la reforma rural integral? Yo no estoy de acuerdo con la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Cuando dicen que detrás de usted va a estar siempre la figura, la sombra del doctor Álvaro Uribe, que va a ser el que verdaderamente va a gobernar este país, ¿usted qué puede responder frente a eso? En cuanto a lo del presidente Uribe, yo nunca he tenido complejo de inferioridad en mi vida. El presidente Uribe es un gran colombiano. Él no es una persona, ni él es titiritero, ni yo soy títere de nadie. Yo particularmente creo que necesita Colombia una sola corte. El debate polémico es si vale la pena que Colombia siga teniendo tantas altas cortes. Con esta frase Iván Duque abrió el debate. El candidato presidencial del Centro Democrático cree que el país debería pasar de 4 a 1 corte y de paso reducir el número de magistrados que superan los 130. La propuesta fue blanco de críticas de otros candidatos a la presidencia. Yo creo que aquí lo que hay es el deseo de liquidar la tutela, que ha sido la fuerza de avanzada y más progresista en los últimos 20 años en Colombia. Y si se encuentran gastos de derroche, esos gastos no se pueden quitar, hay que trasladarlos a la educación y a la salud, porque se necesita más educación y salud en Colombia. El populismo, y eso quiero decirlo, el populismo está en ofrecer universidad gratis y no tener la fuente para ofrecerla. Eso es lo que yo creo que deberían. Muchas gracias. Bueno, muchísimas. También quiero impulsar la gratuidad universitaria, empezando por los jóvenes de estratos 1 y 2. ¿Cómo producir conservando y conservar produciendo si una de las grandes preocupaciones en temas medioambientales es el fracking?
Y los jóvenes no tenemos claridad frente a su postura en este tema. Mi pregunta es, ¿fracking sí o no? ¿Y por qué? Pero además, si usted se compromete que la respuesta que nos dé el día de hoy la puede sostener en tal caso de que usted llegara a ser el presidente de la República de Colombia. Yo no voy a dejar que se haga un solo proyecto de fracking en Colombia. Yo no diría es que el fracking por sí es malo, no sirve, no, yo creo que hay que buscar esa racionalidad. La meta es llegar a 97 millones de toneladas de producción de carbón. Y hemos dicho que en níquel vamos a llegar a 48.000 toneladas en el año 2015. Ninguna de esas metas, señora viceministra, parece que se va a cumplir. Es más, la gran pregunta es si Colombia realmente le ha sacado provecho a su potencial. Suelta. Queda como mata el cogedor en el ambiente. Tal irresponsabilidad no se puede llevar a cabo. Así que en mi gobierno no va a haber fracking por el principio de precaución constitucional para cuidar la vida y el suelo y la riqueza del suelo, que es el agua, en la economía nacional.